en una prioridad, ¿sí? Son como preguntas de examen. Entonces, se los recomiendo volver a leer. Vamos a tratar de esquematizar la transmisión colinérgica y adrenérgica dentro de los 5 pasos: síntesis, almacenamiento, liberación, inicio de acción, ocupación de receptores y terminación de la acción. Conocer y clasificar a los receptores adrenérgicos y sus subtipos, alfa, beta, dopa, y los receptores colinérgicos y los diferentes subtipos. Vamos a conocer a los receptores colinérgicos y sus receptores muscarínicos y nicotínicos, NN y NM. Vamos a identificar los potenciales blancos y sus diversos sitios de acción farmacológica en los elementos del sistema nervioso central. ¿Saben qué? Para evitar esto, tratamos de ser todos puntuales, por favor. Como no estoy con el Zoom de la universidad, cada vez que alguien ingrese, vamos a tener este sonido. Bueno. Además de conocer los sitios potenciales blancos farmacológicos, decíamos conocer los potenciales blancos y diversos sitios de la acción farmacológica, los mecanismos de señalización. Es importante acá que ustedes conozcan los mecanismos de transducción, de activación, de señalización, así como lo hayan aprendido. Hablo de las proteínas G o receptor acoplado a proteína G, hablo de los canales con compuertas de ligando, que son de los cuales vamos a hablar. Entonces es imperativo que sepan cuál activa a alfa 1, cuál activa alfa 2, cuál a beta 1, beta 2 y beta 3, cuál a dopa 1, cuál a dopa 2, cuál a los nicotínicos, cuál a los muscarínicos. Para mí es importante. Ustedes se van a dar cuenta después que dependiendo de cómo se activa el mecanismo de señalización, vas a suponer o presuponer una respuesta posterior. Además, debemos conocer la importancia de la organización funcional del sistema nervioso autónomo, su integración central y cardiovascular. Y finalmente, debemos definir el control de la función del sistema nervioso autónomo a través de una regulación pre- y postsináptica que va a ser homologada al uso de fármacos. Dentro de la estructura del sistema nervioso, ustedes saben que se divide en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, a su vez, es somático y autónomo. ¿Sí? Y el autónomo, de lo que nos vamos a encargar básicamente, en un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. Y además de esa extensión que es el sistema nervioso entérico. Muy bien. El sistema nervioso autónomo se llama así porque es involuntario. Va a inervar el músculo liso. ¿Qué músculo liso? Músculo liso vascular, músculo liso gastrointestinal, músculo liso vesical y todo el músculo liso que se encuentra a nivel de los esfínteres. Es decir, que está relacionado con la función gastrointestinal, básicamente. La actividad glandular, además, dentro del aparato gastrointestinal. Miocardio va a inervar el corazón y a través de la actividad del corazón, el riego sanguíneo, el gasto cardíaco. Todas las glándulas están relacionadas con el sistema nervioso autónomo, glándulas sudoríparas, localizadas, difusas, gastrointestinales. Tiene centros autónomos, ¿ya? Se parece mucho al sistema nervioso endocrino. ¿En qué sentido? En que tiene un control central, en que tiene un mecanismo de retroalimentación negativa y a larga distancia, si quieren, a través de los mensajeros bioquímicos, puede activar o estimular algunos órganos. Es importante lo de la retroalimentación negativa. Entonces, va a funcionar a través de reflejos viscerales, con un centro integrador, una señal sensitiva y una vía aferente.
Esta vía aferente predispone, si quieren ustedes, a una respuesta eferente que va a los órganos. Entonces, tenemos una primera neurona preganglionar y una segunda neurona postganglionar. La vía eferente, como ustedes saben, está compuesta por el sistema simpático y el parasimpático. Muy bien. ¿Qué de la información sensorial? La información sensorial tiene vías aferentes y arcos reflejos. Vías aferentes viscerales que se van a transmitir a través de dos sistemas. Un sistema sensorial visceral del nervio craneal, que es parasimpático, que transporta, como ustedes ya lo han visto, fundamentalmente información mecanorreceptora y quimiosensorial. Y un sistema aferente visceral espinal, parte del simpático, que transmite principalmente sensaciones relacionadas con la temperatura, la lesión tisular de origen mecánico, químico, térmico. El sistema nervioso autónomo propiamente se va a dividir en sistema simpático o toracolumbar por su origen anatómico y el sistema parasimpático o cráneo sacro. Algo que quiero que recuerden, así de cajón, es que el neurotransmisor, escuchen bien, de todas las fibras autónomas preganglionares, todas las preganglionares y la mayor parte de las fibras parasimpáticas postganglionares y algunas fibras simpáticas postganglionares tiene como neurotransmisor a la acetilcolina. Ahí está. Todas las fibras preganglionares, cualquier sistema. Aquí lo comento o lo muestro al sistema motor o neurona motora. Todas las preganglionares son o tienen como neurotransmisor la acetilcolina. Las postganglionares parasimpáticas también tienen como neurotransmisor a la acetilcolina. Algunas postganglionares simpáticas tienen como neurotransmisor a la acetilcolina. ¿Sí? Otra vez, para que volvamos a recordar. El neurotransmisor de todas las fibras autónomas preganglionares, la mayor parte de las fibras parasimpáticas postganglionares y algunas fibras simpáticas postganglionares tienen como neurotransmisor a la acetilcolina. ¿Sí? Ya está. La mayor parte de las fibras simpáticas postganglionares son adrenérgicas, en la que el neurotransmisor es la noradrenalina. La mayor parte de las fibras postganglionares simpáticas tienen como neurotransmisor a la noradrenalina. Una excepción de eso son las glándulas. Pese a ser parte del sistema simpático, el neurotransmisor es la acetilcolina. Muy bien, entonces hablamos a nivel de la neurona motora de receptores nicotínicos. Si es motor, es NM, contracción del músculo estriado. En el sistema nervioso autónomo hablamos de receptores muscarínicos. Inervan los mismos tejidos que hemos comentado ya, músculo liso, gastrointestinal, músculo liso vascular, músculo cardíaco y las glándulas secretoras. Finalmente, en el sistema simpático tenemos receptores adrenérgicos, alfa y beta, y en algunos lugares vamos a hablar de la importancia de los receptores dopaminérgicos, que son en realidad precursores. Lo propio, lo que hemos dicho, miren ustedes, preganglionares, todas la acetilcolina. Preganglionares, todas tienen como neurotransmisor a la acetilcolina. Del parasimpático, acetilcolina, postganglionares. ¿Sí? Postganglionares. En el sistema simpático, la mayor parte de las postganglionares tienen noradrenalina. Habíamos hablado de excepciones, que es parte del sistema simpático, pero que no tiene como neurotransmisor a la noradrenalina las glándulas. Muy bien. Lo mismo. Y lo mismo. Se los estoy repitiendo mucho, es porque es importante y lo deben saber. Además, vamos a recordar, voy a aprovechar esto, de que las fibras preganglionares del sistema simpático son cortas y las fibras preganglionares del parasimpático son largas porque forman una red alrededor de los órganos, ¿verdad? En cambio, el sistema simpático, vamos a verlo enseguida, forman ganglios para y prevertebrales.
Y las fibras postganglionares del sistema simpático son largas, en tanto que las fibras del parasimpático son cortas. Entonces, sistema simpático, fibras preganglionares cortas y postganglionares largas. Y en el parasimpático, las fibras preganglionares largas y las postganglionares cortas. Vamos a la anatomía. El sistema nervioso simpático, también denominado toracolumbar, porque tiene segmentos medulares de T1 a T12 y además dos lumbares. En algunos autores hablan de hasta inclusive L2, en tanto que otras abarca hasta L3. Es importante. Lo que yo quiero que vean es la inervación de los órganos. Ojo, corazón, músculo liso bronquial, músculo liso gastrointestinal, médula. Ustedes saben que la médula es el único lugar donde se forma en su mayoría 80% a adrenalina y noradrenalina en un pequeño porcentaje. Y en el resto del tejido del sistema nervioso simpático es al revés, 80% noradrenalina y muy poco de adrenalina. El músculo liso gastrointestinal con los esfínteres, con la actividad glandular, el músculo liso vesical con el músculo liso los esfínteres. El efecto va a ser completamente opuesto al sistema parasimpático. Después lo vamos a comer. Entonces tiene una neurona preganglionar, tiene una raíz ventral, va a conformar nervios, ahí están, nervios raquídeos, y un ganglio en la cadena paravertebral. La sinapsis con el ganglio van a formar esta cadena paravertebral, pero además van a tener comunicaciones, si quieren, con el ganglio superior y el ganglio inferior. Van a formar dos cadenas, entonces, paravertebrales y prevertebrales. Y a nivel postganglionar van a tener una inervación para la función de los órganos efectores. Además, vasos sanguíneos, músculo piloerector y glándulas sudoríparas. Les vuelvo a recordar que en la médula adrenal solo hay neurona preganglionar y que el neurotransmisor en la médula adrenal, pese a ser parte del sistema simpático, es la acetilcolina. Estas dos excepciones, recuérdenlas. Luego es importante en relación a la función. El sistema nervioso parasimpático también se llama cráneo-sacro, porque abarca los pares craneales 3, 7, 9 y 10 y parte del sacro. S2, S3, S3, S4, S2, S4, dependiendo del autor. Si quieren lean Guyton, si quieren lean el Goodman o si quieren tomen en cuenta lo que dice el Katzen. Es muy similar. Con que digan sacro, pues está bien. De todos modos, nunca va a pasar de S4, ¿no? En este caso, en el sistema parasimpático, va a formar sinapsis en los ganglios próximos a los órganos. Forma el ganglio óptico, pterigopalatino, pélvico, submandibulares, etcétera, etcétera. La función del sistema simpático y parasimpático es perfecta. Son efectos contrapuestos, pero que en un todo van a dar lugar a una formación homeostática, si ustedes quieren, del ojo, del corazón, del pulmón, del músculo del aparato gastrointestinal, del hígado a través de la producción de glucosa o energía, de la vejiga, ¿sí? Todos están en un perfecto equilibrio, pese a ser contrapuestos. Entonces, tengan en cuenta que en el momento en que yo freno a uno con un fármaco antagonista, el efecto del otro es mucho, mucho más manifiesto, ¿sí? Mucho más manifiesto.
sobre todo si son antagonistas. Entonces, miren, son tan contrapuestos, el sistema simpático produce midriasis, el parasimpático produce miosis. A nivel de corazón, el sistema simpático, parte de la función del aparato cardiovascular, a través de la liberación de noradrenalina y estimulación de los receptores, sobre todo beta, produce aumento de la fuerza de la contracción, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco, en tanto que el parasimpático, a través de los receptores M2, sobre todo, una hiperpolarización e inhibición de la adenosina va a producir bradicardia. En pulmón, el sistema simpático produce broncodilatación a través de beta 2. En cambio, el parasimpático, a través de M2 y también M3, va a producir broncoconstricción. Entonces, hablemos de estos dos órganos para que podamos entender el efecto contrapuesto que tiene. Si yo tengo un paciente con asma, por supuesto que yo voy a utilizar un agonista beta 2, un fármaco que va a producir ese cambio conformacional mayor al fisiológico, a través, en este caso, del mecanismo de transducción vía proteína GS, adenilil ciclasa. Perfecto. Beta 2, broncodilatación. Muy bien. Debo tener cuidado en este paciente con asma de no administrarle un fármaco agonista M2 o M3 del parasimpático, porque podría producir en ese paciente con asma, por su efecto, broncoconstricción. ¿Sí me dejo entender? Broncoconstricción. Entonces, si tengo un paciente con antecedente de asma, de pronto no puedo utilizar un fármaco no selectivo muscarínico M2 o M3, porque en este paciente generalmente producirá broncoconstricción. No en todos, pero existe el riesgo. Entonces, ahí viene el concepto de efectos colaterales de los fármacos. ¿Sí? Sí podré, al margen de un fármaco agonista beta 2, darle un antagonista muscarínico, porque va a producir el efecto contrario a lo que produce broncoconstricción. Si es antagonista, producirá broncodilatación. Entonces ya tengo dos fármacos que le puedo administrar a este paciente con asma. Un agonista beta 2 o un antagonista M3 y M2. ¿Sí? Lo propio en el corazón. Si tengo un paciente que tiene, digamos, voy a suponer, ya voy a especular, bradicardia, no, pues le voy a dar un fármaco agonista beta 1, ¿sí? Agonista beta 1. Si tengo un paciente con esta misma bradicardia, no le podré dar un fármaco antagonista muscarínico, porque me va a producir ese mismo efecto, bradicardia, ¿sí? Bradicardia, taquicardia, puedo potencializar el efecto del antagonismo M2. Entonces, los efectos son contrapuestos. Los efectos fisiológicos me dan una homeostasis en todos estos órganos y sistemas. Y que cuando yo modifico el efecto agonista o antagonista, debo presuponer los efectos colaterales o los efectos que podría ocasionar al no ser selectivos en los diferentes órganos. Por eso es vital, por eso es importante conocer la activación, la localización y la acción de cada uno de estos receptores. Muy bien. Ahí está. Este dibujo grafica la perfección del funcionamiento del sistema simpático y parasimpático. Recordemos que cuando nosotros usamos un fármaco agonista o antagonista, no solo vamos a actuar en el ojo, ¿no? Si es un no selectivo, podemos tener una acción o una cascada en todo el resto de los tejidos. El sistema nervioso entérico en realidad tiene un sistema mientérico, el Dauerbach, y el submucoso de Meissner. Estos son los que en realidad van a manejar o van a dar luz de lo que es propulsión, de lo que es actividad glandular, de lo que es digestión y de lo que es también información sensitiva al interior. Hay fibras simpáticas postganglionares y hay fibras parasimpáticas que están en relación con la actividad del sistema nervioso entérico, pero ya lo demuestran los estudios que denervando estas fibras, el sistema nervioso entérico funciona igual.
No voy a comentar más sobre el sistema nervioso entérico porque es tan grande este órgano, tan inmenso y tan importante ahora en la generación de enfermedades que no llegaremos a terminar nunca. En relación a la química de los neurotransmisores, tenemos un neurotransmisor acetilcolina, sus fibras van a ser colinérgicas y tenemos el neurotransmisor del sistema simpático que es la noradrenalina y sus fibras van a ser noradrenérgicas o adrenérgicas dependiendo de dónde se encuentren. En relación a la neurotransmisión hay 5 pasos, ¿ya? Cada uno de estos pasos, vamos a ver, puede ser modificado farmacológicamente. Eso es lo que vamos nosotros a aprender hoy. Síntesis del neurotransmisor, almacenamiento en las vesículas, liberación por exocitosis e interacción con los receptores. Ahora vamos a ver que los receptores del parasimpático son muscarínicos y nicotínicos. Los vamos a conocer en detalle. Y que los receptores del sistema simpático son alfa, beta y algunos dopa. Una finalización de la respuesta. En cada sistema va a depender de la acetilcolinesterasa. Por ejemplo, para la acetilcolina y el sistema parasimpático que va a degradar en colina y acetato. Y en el sistema simpático, pues de algunos otros mecanismos como el metabolismo de la monoaminoxidasa o la catecol o metiltransferasa o el proceso del NET a través del NET captación 1, que van a ser o pueden ser modificados farmacológicamente. Entonces es importante conocer los 5 pasos: síntesis, almacenamiento, liberación, interacción con los receptores y finalización de la respuesta. Comentemos un poquito lo que es la transmisión colinérgica. A través de un cotransportador o SYNporter dependiente de sodio ingresa la colina del exterior, ¿sí? Las mitocondrias van a sintetizar acetilcoenzima A y a través de la colina acetiltransferasa se forma acetilcolina. Un primer fármaco, son fármacos en realidad, un grupo de fármacos que pueden bloquear este primer paso de síntesis, que es el ingreso de la colina. Estos fármacos se llaman hemicolinios y de todos los hemicolinios hay uno particularmente estudiado que es el hemicolinio 3. El hemicolinio, entonces, y los hemicolinios, fármacos hemicolinios y el hemicolinio 3 particularmente bloquean el primer paso de síntesis del neurotransmisor, que es el ingreso de la colina del exterior. Muy bien, ya tenemos formado acetilcolina. Es importante que esta acetilcolina ingrese dentro de la vesícula. Toda la acetilcolina que se encuentra en la membrana plasmática no tiene ninguna actividad, porque la única que se libera es la que se encuentra almacenada al interior de la vesícula en cuantos, que son acúmulos de acetilcolina de 1000 hasta 50.000 moléculas. Hay un transportador específico de la vesícula, que es la BAT, que va a favorecer el almacenamiento al interior de la vesícula. Acá no solamente tenemos acetilcolina, tenemos péptidos, adenosintrifosfato, proteoglicanos que van a encontrarse al interior y que también se van a liberar en el proceso de la exocitosis. Un fármaco que se llama besamicol es el encargado de bloquear al transportador asociado a la vesícula o propio de la vesícula, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, besamicol inhibe el almacenamiento de la acetilcolina. Si es que alguien se los pregunta. Las vesículas, perdón, las vesículas tienen unas membranas. Estas proteínas de la membrana asociada a la vesícula son las BAMPs. BAMPs, sinaptobrevina y sinaptotagmina. Estas proteínas asociadas al sinaptosoma, SNAP25, sintaxina, se llaman SNAPs. SNAPs o proteínas asociadas al sinaptosoma o propias del sinaptosoma, si quieren. Pues bien, con un cambio de voltaje positivo a través de los canales de sodio y despolarización,
Se abren las compuertas o canales de calcio por despolarización, liberan su contenido por exocitosis, ¿sí? Liberan su contenido por exocitosis. La desestabilización de ambas proteínas provoca una fusión y liberación del contenido. Muy bien. Una vez que se libera la acetilcolina, se va a ir a unir a sus receptores. ¿Qué les digo? Si es corazón, será el receptor M2 y me va a producir bradicardia. Si es el pulmón, va a ser M2 y M3 y van a producir broncoconstricción. Si es ojo, me va a producir miosis y el receptor va a ser M3. Lo que hay que tomar en cuenta es que el efecto es inmediato, porque aquí hay una acetilcolinesterasa, dura corto periodo de tiempo, porque esta degrada la acetilcolina rápidamente en colina y acetato, ¿sí? Puede haber un ingreso o control otra vez a nivel presináptico a través de los autorreceptores y como una retroalimentación, la propia acetilcolina ejerce una acción de retroalimentación, positiva o negativa, dependiendo. La propia acetilcolina también va a tener una capacidad de una regulación presináptica a través de los heteroreceptores al sistema, por ejemplo, simpático, a través de esta retroalimentación que les digo. Entonces, convengamos de que aquí hay una regulación presináptica, ¿sí? Cuando hablemos de regulación al final pre y postsináptica, recuerden que aquí está la regulación presináptica y que hablamos de autorreceptores y de heteroreceptores. Y aquí también hay una regulación postsináptica. Ok. La toxina botulínica es capaz de impedir esta fusión de las membranas. Especialmente va a actuar a nivel de las SNAPs con alguna modificación de aminoácidos que provocan una incapacidad para liberar el neurotransmisor acetilcolina. ¿Y dónde va a actuar ese neurotransmisor acetilcolina? No solo puede actuar a nivel de los receptores M3, M2, sino que también puede actuar a nivel de la placa motora, recuerden ustedes, a través de los receptores NM. ¿Sí? NM. Entonces, la aplicación de la toxina botulínica se da en glándulas, por ejemplo. Puedo aplicar en un paciente que tiene hiperhidrosis a nivel de las axilas o a nivel de las glándulas sudoríparas de las manos y evitar sudoración. Hiperhidrosis sería una de las aplicaciones. O puedo utilizarlo en la placa motora, NM son los receptores, y darle una aplicación estética a nivel de las arrugas. Si ustedes ven, muy en boga ahora, a través de la aplicación de la toxina botulínica. El efecto de la inhibición de la liberación de la acetilcolina no es permanente, dura alrededor de 3 a 4 meses, por tanto hay que volver a hacer un tratamiento pasado este tiempo. Aquí tenemos a las PAMPs y aquí tenemos a las SNAPs. Cuando hablamos de fusión, las BAMPs se fusionan con las SNAPs y liberan su contenido, ¿ya? Y cuando hablamos de la toxina botulínica, lo que va a alterar es específicamente a las proteínas del sinaptosoma para impedir la liberación de la acetilcolina por exocitosis. Evita la fusión. Muy bien, recordamos lo que acabamos de mencionar. Entonces, disminuyen la tasa de acetilcolina, la liberación de la acetilcolina en la hendidura sináptica 1. Inhiben la síntesis de la acetilcolina, los inhibidores del transportador de colina dependiente de sodio. ¿Cómo se llaman estos fármacos? Hemicolíneos. Inhiben el almacenamiento de la acetilcolina, un inhibidor del transportador asociado a las vesículas, besamicol. E inhiben la liberación de la acetilcolina, la toxina botulínica. De todas estas, la que mayor aplicación tiene es la toxina botulínica. Por eso recordamos el mecanismo de acción. Bloquea la liberación de la acetilcolina a través de la escisión enzimática de 2 aminoácidos de una o más proteínas de fusión. Específicamente, como les decía, va a fragmentar la SNAP25. Por aquello es que se inhibe la liberación de acetilcolina por exocitosis. ¿En qué receptores lo puedo aplicar? M y N.
NM, placa motora, y M a nivel, sobre todo, glandular. ¿Cuáles son las aplicaciones? Blefaroespasmo. Lean el caso clínico al final de la clase que tenemos en esta edición, y es un caso de blefaroespasmo, ¿sí? en el cual hay caída de párpados y por contracción muscular, y lo que se hace es aplicar toxina botulínica. Entonces ahí tienen la respuesta al caso clínico de qué hace, de cuánto tiempo dura, cuándo hay que volver a aplicar otra dosis. Es útil en el espasmo hemifacial. ¿Cuánto hay espasmo hemifacial? La mayor parte de las veces es secundario a la inervación errática del nervio facial, post-parálisis del nervio facial, parálisis facial y reinervación. Ustedes saben que más o menos 1 centímetro por mes es lo que se reinerva el nervio. Entonces, sí hay inervación, se recupera, pero hay inervaciones erráticas fuera de lugar que van a producir espasmos semifaciales. En ese caso, la toxina botulínica puede ser adecuada. Hiperhidrosis, una actividad glandular excesiva. Hay gente, y lo vemos, siempre nos ha tocado alguna vez apreciar esto, hay gente a la que le das la mano y tiene toda la mano mojada, o que ves la polera que está toda manchada hasta la cintura. Eso es una actividad glandular fuera de lo habitual. Entonces, como es incómodo, o es uno de los mejores tratamientos para aquello es la toxina botulínica. Lógicamente que se va a volver a tratar cada 3 meses, generalmente en algunos casos puedes prolongar inclusive hasta 4 meses. Vejiga hiperactiva, aquí en este caso estamos hablando de M3. Espasticidad focal en los pacientes que tienen parálisis cerebral. Parálisis cerebral que condiciona, ustedes ven una contracción de los brazos y de las piernas, que a la larga te va a producir anquilosis. Entonces, en estos niños es importante colocar toxina botulínica para que haya una relajación. Esa espasticidad focal es compensatoria a la parálisis cerebral. Tortícolis espasmódica o distonía cervical es otra de las aplicaciones, y en algunos casos en la migraña crónica cuando no cede al tratamiento habitual. Entonces, la aplicación de la toxina botulínica es amplia, es muy importante y no es solo la que conocemos, unas indicaciones nada más estéticas. Ok, quiero que volvamos a recordar esta transmisión colinérgica porque en cada uno de los pasos pueden ser sustituidas por fármacos. Ese es el objetivo de todo este tema. En relación a la transmisión adrenérgica, primero que es mucho más, si quieren, tiene muchas más aplicaciones en relación a los fármacos. Ok, del exterior ingresa tirosina a través de este cotransportador o importer dependiente de sodio. ¿Sí? Tirosina del exterior, este es el substrato, si quieren, principal. Mediada por tirosina hidroxilasa, mediada por la tirosina hidroxilasa, la tirosina se convierte en dihidroxifenilalanina. Cuando decimos dopa, en realidad es dihidroxifenilalanina. Esta dihidroxifenilalanina sufre un primer proceso de descarboxilación. Algunos libros ustedes lo van a encontrar como dopa descarboxilasa, pero en realidad es un L-aminoácido aromático descarboxilasa. A través de esta descarboxilación convertimos a la dopa en dopamina, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dopamina, en realidad es un precursor de la noradrenalina, ¿sí? Es un precursor de la noradrenalina. Para convertirse en noradrenalina, tiene que sufrir un segundo paso de hidroxilación a través de la dopamina beta hidroxilasa. A través de la dopamina beta hidroxilasa, ¿sí? Un transportador de las monoaminas de la vesícula ingresa la noradrenalina al interior de la vesícula. Y aquí no solamente tenemos noradrenalina, tenemos proteoglucanos, péptido, trifosfato de adenosina y otros cotransmisores. Necesitamos que la noradrenalina esté al interior porque es lo único
que va a tener acción cuando se libera por exocitosis su contenido. Muy bien, hablamos de los fármacos, entonces. Metirosina es el fármaco que va a inhibir a la tirosina hidroxilasa. Y al inhibir a la tirosina hidroxilasa, pues inhibe todo el proceso de síntesis de la noradrenalina. Es decir, que no existiría noradrenalina. Tendríamos un efecto simpático-pléjico, simpático-pléjico. Reserpina es el fármaco que va a bloquear al transportador de monoaminas de la vesícula. Entonces inhibe el almacenamiento de la noradrenalina. Bretilio y guanetidina inhibe la exocitosis de la noradrenalina. Una vez que se libera la noradrenalina, se va a ir a unir a los receptores. ¿Qué receptores? Pues si estamos en el corazón, el receptor va a ser en su mayoría beta 1, más que beta 2, y su efecto va a ser taquicardia, aumento de la conducción auriculoventricular, aumento de la fuerza de la contracción, aumento del volumen latido, aumento del gasto cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Si es ojo, el receptor va a ser alfa 1 y va a producir midriasis. Sí, midriasis. Si es músculo liso bronquial, broncodilatación a través del receptor beta 2. ¿Sí me entienden? Beta 2. Si es vejiga, va a aumentar el tono del esfínter a través del receptor alfa 1. Y la musculatura mediada por los receptores beta 2 se van a relajar, es más continente a nivel vesical. Muy bien. Está mediado por los receptores asociados a la proteína G. Entonces podemos estimular GS, podemos estimular GI y usarlo como antagonista o inhibidor. Tiene un tiempo de duración también porque va a ser difundido a través de la difusión, metabolizado por la catecolometiltransferasa o la monoaminoxidasa. O va a ser captado por un proceso de recaptación, dice su libro, captación 1 también le podemos llamar, a través del NET o transportador de noradrenalina. Un fármaco que bloquea el NET o unos fármacos que bloquean el NET o captación 1, también denominados son la cocaína y los antidepresivos tricíclicos. En realidad, ¿qué es lo que está haciendo la cocaína entonces? Mantiene un mayor efecto de la noradrenalina y un mayor tiempo de acción. El sistema de regulación, en este caso presináptico, está dado a través de los autorreceptores. Y aquí van a recordar esto, muchachos. Eso es importante. Si hay autorreceptores y yo estimulo un receptor beta 1, hay liberación mayor de noradrenalina. Un beta 2, mayor liberación de adrenalina y un mayor efecto. Beta 3, lo propio. Pero a través, sobre todo, de alfa 2, es el único receptor que va a tener una regulación presináptica. ¿Y qué es lo que va a hacer alfa 2? Va a inhibir la liberación de la acetilcolina. Pero estamos hablando del sistema simpático. Sí. Alfa 2 inhibe la liberación de noradrenalina. Recuérdenlo, esto es importante. Entonces, pese a ser un receptor adrenérgico alfa 2, yo puedo utilizar un fármaco alfa 2 para el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que va a hacer? Disminuye la liberación de noradrenalina y hay disminución de la frecuencia cardíaca. Y hay menos vasoconstricción mediado por alfa 1 en los vasos sanguíneos. ¿Sí? Pero como no es selectivo, pues yo voy a tener bradicardia, voy a tener hipotensión postural y algunos otros efectos. Pero recuerden, aquí hay una regulación presináptica en el sistema simpático mediado por alfa 2 como autorreceptor. También alfa 2 puede actuar como heteroreceptor. ¿En cuáles receptores? Muscarínicos o sistema colinérgico. ¿Y qué va a hacer alfa 2? Inhibe la liberación de acetilcolina. Es importante recordarlo. Muy bien, ¿qué más acá? Sí, la noradrenalina
o norepinefrina se convierte en adrenalina o epinefrina a través de la feniletanolamina N-metiltransferasa. Feniletanolamina N-metiltransferasa. Donde tenemos adrenalina básicamente en la médula suprarrenal, se convierte en un 80% adrenalina y un 20% noradrenalina. Concluimos hasta acá. ¿Alguna pregunta? Disminuye la tasa de las catecolaminas en la hendidura sináptica 1. Inhibe la síntesis de catecolamina, los inhibidores de la tirosina hidroxilasa, que se llama metirosina. Metirosina, el primer paso. Inhiben a la dopa descarboxilasa, carbidopa y benseracida. Carbidopa y benseracida. Entonces, si inhiben a la dopa descarboxilasa, ¿qué hacen estos fármacos? Pues la dihidroxifenilalanina o dopa no se convierte en dopamina. ¿Sí? Eso será importante en algún tipo de enfermedad. ¿Qué enfermedad? Inhiben el almacenamiento de las catecolaminas, la reserpina. Modifica la estructura de las membranas de las vesículas sinápticas. Y finalmente inhibe la liberación de las catecolaminas guanetidina y bretilio. Guanetidina y bretilio. Hablemos un poquito de lo que es la reserpina. En realidad es un fármaco antiquísimo, antiguo. Es un alcaloide. Dentro de su mecanismo de acción molecular, entonces, recordamos lo que acabamos de decir, va a inhibir el transportador de catecolaminas, transportador asociado a la membrana de la vesícula, si quieren, tipo 2. El mecanismo de acción celular reduce las catecolaminas al interior de la vesícula. Y el mecanismo de acción tisular directo va a ser disminución de la liberación de noradrenalina. Obviamente, si no hay noradrenalina, los receptores alfa no estimulan la función del corazón, reduce el gasto cardíaco, perdón, no sé si he dicho alfa, beta. Los receptores beta, beta 1, sobre todo en el corazón, al no ser estimulados por la noradrenalina, no producen AMP cíclico vía EGS y adenilciclasa. Por tanto, hay una reducción de la fuerza de la contracción, de la frecuencia cardíaca, volumen, latido minuto y finalmente gasto cardíaco. Y los alfa, al no haber noradrenalina, no tienen vasoconstricción. Por tanto, disminuye el tono venoso, disminuye la resistencia vascular periférica. Interesante. Ahora, ¿tiene aplicación? Sí, pues antes tuvo aplicación como antihipertensivo. Pero vean ustedes que al producir una depresión de la noradrenalina en todos sus receptores, pues me provoca un efecto simpático-pléjico completo. ¿Cómo así? Pues yo ya no voy a tener taquicardia, mi frecuencia cardíaca va a reducir, también la resistencia vascular periférica. Sí, es lo que esperaba, porque quiero reducir la presión arterial. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Estoy reduciendo ambos. Ambos. Sin embargo, si es varón, podrá tener alteraciones en la eyaculación, por ejemplo. ¿Sí? Podrá tener incontinencia urinaria, porque ese tono del esfínter vesical ya no va a tener la misma fuerza o tonicidad. ¿Sí? Si es en el aparato gastrointestinal, probablemente no tengamos mucha repercusión, porque quien se encarga en realidad es la acetilcolina de la propulsión por contracción a través de los M3 y de la actividad glandular. Pero si es un diabético que va a tener a nivel de hígado, no va a haber producción o conversión de glucógeno en glucosa. Y además mi diabético usa insulina. ¿Qué puede tener? Hipoglucemia. ¿Qué hay en la hipoglucemia inicialmente? Unas alertas que el paciente ya conoce y que producen ¿qué? Tuc, 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 taquicardia. Se llaman neurovegetativos. No hay taquicardia. No hay esa sensación de hambre. No hay esa sudoración que le está alertando que está empezando a bajar la glucosa. Premonitorios, alertas de hipoglucemia. No los reconoce porque están bloqueados, porque no hay catecolaminas. Y finalmente, metabólicamente, lo que le ayudaba a recuperar rápido era la liberación de todo ese glucógeno que tenía almacenado en el hígado o del glucógeno que tenía almacenado a nivel de músculo. No existe la conversión de glucógeno en glucosa. Y no existe
lo que le puede salvar la conversión de tejido adiposo en glucosa a largo plazo. Entonces, enmascara los síntomas de hipoglucemia y además te mantiene o sostiene la hipoglucemia. El paciente no puede reconocer que está bajando el azúcar. Entonces, el bloqueo de la reserpina era completo, no era selectivo. Pues tenía muchos efectos colaterales y un poco beneficio, o muy caro el beneficio. Esto que ustedes ven acá, ustedes ya lo han visto en farmacodinamia. ¿Sí? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué es eso? Laura Elizabeth, ¿qué es eso? ¿Qué ves? Es el receptor de membrana acoplado a proteína G, doctora. Exacto. Si ustedes ven ahí, se llaman serpentinos. Y aquí estamos viendo por qué se llaman serpentinos. Porque serpentea 7 veces, ¿verdad? 7 veces. Entonces, nosotros cuando hablamos de sistema simpático y parasimpático, de sistema nervioso autónomo, vamos a utilizar estos receptores básicamente. Básicamente estos receptores en su mayoría los debemos conocer, ya lo conocen, ya han hablado del mecanismo de activación, ya han hablado del tipo de receptor que es, ya saben que su activación se provoca de manera muy rápida en cuestión de segundos. Pues bien, lo que quiero que recuerden es que de estos subtipos vamos a hablar de GS. GS estimula la liberación de la adenililciclasa y aumenta el AMP cíclico. Aquí hablamos de los receptores beta 1, beta 2, beta 3. DGI, que inhibe a la adenililciclasa y por supuesto inhibe el AMP cíclico. Por tanto, tendrá el efecto, si quieren ustedes, contrario. EQ, que a través de la fosfolipasa C aumenta el trifosfato de inositol y el diacilglicerol. Y hay otros, este también se llama G11, ¿no? Hay G12, no los vamos a comentar porque no los vamos a utilizar en el sistema nervioso autónomo, pero seguramente ustedes lo habrán visto en detalle en sus clases. Repetimos entonces, dentro del mecanismo de transducción, dentro del mecanismo de activación, tenemos a las proteínas C, receptores acoplados a las proteínas G. Proteína GS, otra vez, estimula a la adenililciclasa y aumenta el AMP cíclico. Proteína G y G0 inhiben a la adenililciclasa y disminuyen el AMP cíclico, y la proteína GQ y G11 van a través de la fosfolipasa C, activar al trifosfato de inositol y diacilglicerol con liberación de calcio. ¿Sí? Calcio. Ahí está. Trifosfato, inositol, diacilglicerol y calcio. Entonces es fácil suponer el efecto que van a tener por la activación de estos receptores acoplados a proteína G. También en los nicotínicos hablamos del mecanismo de señalización de transducción, de activación del receptor más rápido, que se activa en cuestión de milisegundos, habíamos dicho en las clases. La acetilcolina se une a su receptor y se aperturan ligandos. Aperturan canales de potasio, aperturan canales de cloro, aperturan canales de sodio y se produce o una despolarización o una hiperpolarización en cuestión inmediata casi. Ok, vamos. Localización y acción de los receptores. Voy a terminar, yo ya lo sé. En relación a la localización y acción de los receptores colinérgicos y adrenérgicos, pues recuerden que esta es la parte más importante del tema. Que conocer la localización, el mecanismo de señalización y la acción de los receptores es lo más importante de todo este capítulo. ¿Por qué? Porque los 4 temas que siguen subsiguientemente van a ser conocidos o recordados por ustedes si saben dónde está beta 1, si saben que beta 1 aumenta la fuerza de la contracción, la frecuencia cardíaca, la liberación de renina, la liberación de humor acuoso a través del epitelio ciliar. Todo esto se va a repetir en los 2 capítulos siguientes cuando hablemos de activadores e inhibidores del sistema
parasimpático, y en los dos subsiguientes cuando hablemos de fármacos adrenérgicos y fármacos antagonistas adrenérgicos, ¿ya? Entonces, conózcanlo, memorícenlo y reconozcan la localización y la acción. En relación a los colinoceptores, hablamos de los receptores M1, M2, M3, M4 y M5. Los tres primeros son muy importantes, M1, M2, M3. Y los dos últimos todavía están en estudio y tienen probablemente mucha aplicación en el sistema nervioso central, pero que de momento para nosotros actualmente no tiene mucha importancia. Vamos. M1, M3 y M5, los tres impares, se van a activar o se van a unir a un ligando a través de GQ. Vía fosfolipasa C, entonces, va a haber formación de trifosfato de inositol, diacilglicerol y aumento del calcio intracelular. M1, M3 y M5. Punto. Ya sabemos. Los tres impares, GQ. Los dos pares, M2 y M4, van a actuar a través de GI. GI inhibe a la adenilciclasa, disminuye el AMP cíclico. Y cuando recordemos que se encuentra en corazón, aperturan los canales de potasio. Esto es importante. Y la apertura de los conductos o canales de potasio, ustedes saben que da lugar a hiperpolarización. Por tanto, esa hiperpolarización me va a producir en el corazón taquicardia. Se los digo para que recuerden más o menos. M2 y M4 actúan de la misma manera. GI, inhibición de la adenilciclasa, apertura de los canales de potasio y disminución de la AMP cíclico. Punto, ya está. No necesitas memorizar uno por uno. Los nicotínicos NN y NM, los dos están relacionados con las compuertas por canales o conductos de ligandos. Apertura de los canales de sodio, potasio y despolarización. M1, ¿dónde se encuentra? Lo más importante de M1 es el sistema nervioso central, neuronas del sistema nervioso central, postganglionares, simpáticas y algunos sitios presinápticos. M2, cuando hablemos de M2, recuerden el corazón, ¿sí? Cuando hablemos de M2, recuerden el corazón. Además, músculo liso bronquial, ¿sí? Músculo liso vascular. Voy a aprovechar esto. Cuando hablamos de músculo liso vascular decimos vasodilatación, pero el efecto de la vasodilatación no es tan marcado en relación a la hemodinamia, si quieren, cardiovascular. M3 es igual a glándulas, ¿sí? Glándulas exócrinas, vasos, músculo liso gastrointestinal, músculo liso vesical, esfínteres, y neuronas del sistema nervioso central. La mayor parte de los receptores parasimpáticos están mediados por estos receptores, por la actividad de estos receptores M3. M4, neuronas del sistema nervioso central, posiblemente terminaciones del nervio vago, y M5, endotelio de los vasos, cerebro y neuronas del sistema nervioso central. Algo que quiero que recuerden, cuando hablemos de N y NM, hay una gran diferencia. NM se encuentra en la placa motora, contracción del músculo esquelético. Mecanismo de activación, canales con compuerta de ligandos. NN, aquí dice neuronas postganglionares. Yo quiero que ustedes recuerden que cuando hablamos de NN, receptores nicotínicos NN, igual a ganglio, ¿sí? Podríamos suponer, por ejemplo, que el receptor nicotínico NN va a producir ¿qué en el corazón? ¿Qué en el corazón, Lidia Ninosca? Si es parte del parasimpático, ¿qué podría producir en el corazón? Brian Rodríguez. ¿Saben qué, muchachos? Para la próxima clase toditos con las cámaras encendidas ya, se van a peinar, se van a bañar entonces y van a salir de la cama. Marita, ¿qué se supone que podría, cuál sería el efecto que podría tener un receptor nicotínico en el corazón? ¿Cuál supones tú?
Ya, muchachos, estudien para la próxima. Ahí quedamos, ¿ya? Quiero que todo lo que hemos hablado lo repasen. Quiero que todo lo que estamos comentando ahora lo aprendan de manera inmediata. Repasen un poquito y para la próxima clase hablamos con más propiedad sobre los receptores. Me quedo aquí con receptor nicotínico CNN. ¿Alguna pregunta hasta acá?